Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriel. Y buenos días a todos los radioescuchas. Y el compañero Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. El programa Voces de la Soberanía tiene por objetivo educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero de ellos es nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. El segundo anuncio, quiero darle las gracias a una amable radioescucha, quien a través de mi señora me hizo llegar sus pensamientos, sus opiniones sobre nuestro programa. Esta amable radioescucha, de apellido Santori y de nombre Margarita, nos dice que entre todos los programas que ella ha escuchado en la radio y que traten el problema que Luma representa para Puerto Rico, ella piensa que el programa de nosotros está por mucho más adelantado en su pensamiento, en su análisis, que otros tantos programas que quizá tienen más renombre que el de nosotros. Agradecemos tal opinión. Tercer anuncio tiene que ver con el que hoy sábado, a esto de las 7 de la noche, el licenciado Alejandro Torres Rivera ha de dar una conferencia en el Museo Pilar de Filló, aquí en Mayagüez, sobre el tema de la Asamblea Constitucional de Estatus. Y nos parece que es una magnífica oportunidad para que nuestros queridos radioescuchas, de parte de una persona que trabajó en el Colegio de Abogados en el diseño de lo que es el proyecto sobre la Asamblea Constitucional de Estatus, que está bajo la atención de la Asamblea Legislativa, y bueno, que más vale que esté en una atención esmerada por nuestra Asamblea Legislativa. Es una de las personas pues que ha trabajado mucho en esa propuesta. Gabriel, tú ibas a mencionar algo. Sí, esta actividad ha sido organizada por el Movimiento Diálogo Soberanista en la región de Mayagüez
Y uno puede preguntarse, el público que nos está escuchando, con tantos problemas que tenemos en el día a día, particularmente con Luma y con Genera, ahora Genera también está pidiendo un aumento en la tarifa de electricidad, pues con todos esos otros problemas, ¿por qué seguimos hablando de algo que no parece inmediato, como es la Asamblea Constitucional de Estatus? Y es que, como hemos señalado muchas veces, todos los problemas que nos aquejan a diario en este archipiélago tienen sus raíces de una forma u otra en la situación colonial. Y el único mecanismo que promete efectividad y democracia real en su realización para lograr la descolonización de Puerto Rico es la Asamblea Constitucional de Estatus. Por eso todos los partidos, salvo el PNP, lo aceptan en su plataforma, pero los que han llegado a estar en el poder no han tratado de ponerlo en práctica con mucho entusiasmo. Así que hay que seguirlo impulsando. Hay que poner en la agenda y mantener en la agenda de todo lo que hay que hacer para mejorar a Puerto Rico, que esté muy arriba en esa lista la Asamblea Constitucional de Estatus, y para que podamos ir participando todos en Puerto Rico, todos y todas en Puerto Rico, en este proceso de definir cómo debe ser la legislación para esos fines. Pues hace falta educarse. Para eso es esta actividad, el Movimiento Diálogo Soberanista, que vamos a estar en el Museo Pilar de Filló, por cierto, con refrigerios para los que lleguen, como es a las 7 de la noche. Si acaso tienen un poco de hambre todavía, que no se vayan a desfallecer allí durante la actividad. Bueno, no se espera que haga mucho calor, ¿verdad? No, allí hay aire acondicionado también, pueden exacto, refrescarse. A menos que eso no vaya a la luz. Y en relación a eso de que dice de que todo esto, ¿verdad? Del asunto del estatus, a veces nos parece que es algo lejano, pero que ciertamente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Precisamente con esto de Genera y de Luma. Recientemente salió Robert Mujica, ¿verdad? El director de la Junta de Control Fiscal, en una entrevista poniendo peros al reclamo de gran parte de la población puertorriqueña de que retornemos a un modelo público de distribución y transmisión de la energía eléctrica. Es decir que uno de los problemas grandísimos que tenemos, que es este asunto sobre la transmisión y distribución de energía eléctrica, está siendo obligada por la Junta de Control Fiscal a que sea por una compañía privada que obligatoriamente en Puerto Rico tiene que ser monopolística. Por lo tanto elimina el asunto de la competencia, que es lo que hace que las compañías privadas pues se vean obligadas a hacer los trabajos bien. Y entonces pues ¿verdad? Está abocada al fracaso, y eso ha quedado ampliamente demostrado. Sin embargo, los intereses ¿verdad? Del extranjero, de allá de Estados Unidos, pues son otros. Y eso solamente te voy a corregir una parte. Yo escuché esa entrevista también, sí. Y él dijo que estaba en el plan fiscal y tenía que seguir siendo privado la de generación y distribución. Solamente la palabra estatus, aprovechar para la clarificación, en nuestro libro del país que queremos no se utiliza la palabra estatus, nada más que una vez entre comillas, porque es que aquí nos confunden. Esa es una de las múltiples formas en que confunden la discusión. Esto no es una cuestión de estatus, es un problema de coloniaje, y el problema es la colonia. Así que tenemos que superar la colonia, y para eso es el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus. Aceptada de la corrección. Yo quería añadir un pequeño detalle, y es que el asunto de la Asamblea Constitucional de Estatus es una reclamación del pueblo para poder negociar de tú a tú con el gobierno de Estados Unidos sobre las posibles alternativas de estatus que pudiera el pueblo analizar y examinar cuidadosamente. Pero en la medida que nosotros sigamos bajo las botas del gobierno norteamericano, entonces la discusión de problemas del día a día nunca es completa. Es una discusión totalmente incompleta. Nos entretenemos hablando sobre Luma y sobre Genera, y aquí lo hemos hecho en muchas ocasiones, encontrando todos los pormenores que son buenos y malos de estas dos entidades privadas,
y sin embargo la realidad es que la Junta de Control Fiscal, que no es electa por Puerto Rico, que es un gobierno paralelo, quiere decirle al pueblo de Puerto Rico: ustedes se tragan a Luma, les guste o no les guste, y de aquí en adelante Luma sigue haciendo lo que Luma haga, y ni tan siquiera se molesta la Junta de Control Fiscal en examinar que eso es un mal uso de los fondos puertorriqueños, el asunto de pagarle a esa compañía por el disparate diario que comete en todas las esquinas del archipiélago. Pero bueno, vayamos entonces a lo que sería nuestro tema en el día de hoy, que era continuar nuestra discusión sobre estos planes esbozados, por estos programas esbozados por los partidos políticos sobre los temas ambientales en Puerto Rico. Y pues bueno, Juan Carlos tiene la palabra sobre ese asunto. Yo luego quisiera añadir otra cosita sobre el asunto del asunto ambiental, pero lo hacemos más adelante. Primero vayamos al meollo, que Juan Carlos es el hombre del momento. Bueno, sí, nosotros empezamos hace 2 semanas discutiendo los planes de los distintos, o las plataformas de gobierno de los distintos partidos, que desafortunadamente el único que está al día para el año 2024 es el del Partido Independentista Puertorriqueño. Salió recientemente que el 1 de septiembre el Movimiento Victoria Ciudadana aprobaría el suyo para el año 2024, y también que en el fin de semana del 13 al 15 de septiembre haría lo mismo el PNP. No tenemos información sobre cuándo el Partido Popular Democrático y el Proyecto de Dignidad harían lo suyo. Pero nosotros pues comenzamos por lo tanto discutiendo el asunto energético, ¿verdad?, que ellos estaban proponiendo, que habían propuesto para el año 2020, y la semana pasada comenzamos con el asunto ambiental, que no hemos terminado. Y la semana pasada pues hablamos principalmente del proyecto que está, o de la plataforma que está al día, ¿verdad?, que está hecha para el año 2024, que es el Partido Independentista. Y precisamente como se distingue de las otras propuestas en una propuesta que no está en las demás, ¿verdad? Es la única que tiene esta propuesta, que es una propuesta que entendemos que va al meollo del problema ambiental de Puerto Rico, que es el hecho de que no hay una política pública ambiental en la cual se hacen unos procesos en donde hay una amplia participación del pueblo, en donde hay información para el pueblo, para que el pueblo pueda evaluar los proyectos, y donde existía y ya no existe una Junta de Calidad Ambiental que lleve a cabo estas vistas públicas, en donde en lo que se evalúa y se eventualmente tiene algo que ver con si los permisos se dan o no se dan. Y el Partido Independentista Puertorriqueño entonces está proponiendo distintas oficinas, distintas organizaciones gubernamentales, sí, distintos mecanismos, entre ellos una oficina de consultas comunitarias de anteproyecto, que sería la que recibiría las solicitudes y las consultas ambientales, otra que sería otra que sería un departamento de protección ambiental, que sería para asumir las funciones de regular, supervisar y controlar la contaminación de las compañías que se establezcan. Un procurador ambiental con recursos y autoridad suficientes, ¿verdad?, con capacidad de iniciar acciones civiles y penales, pero sobre todo, una vez se somete la solicitud, pues, y se está evaluando, también se está evaluando el proyecto propuesto, también los proponentes tendrían que establecer un fondo que sería para la utilidad de la comunidad, para pagarle a profesionales técnicos, fomentando así, ¿verdad?, la participación más efectiva de la ciudadanía. De hecho, uno se pudiera imaginar por qué necesitamos un procurador ambiental. Ahora que Luma propone usar glifosato y otros tantos herbicidas
para reducir la vegetación y las pichones que ellos dicen le hacen daño a sus circuitos eléctricos de distribución en toda la isla. Hasta los coquín. Hasta los lagartijos. La pregunta sería si un procurador ambiental pudiera defender al pueblo de Puerto Rico de una compañía privada que quiere envenenar todo nuestro medio ambiente con tal de ellos evitarse usar un machete para cortar las hojitas que están propiamente enredadas en los postes y en los cables que ellos mismos no han hecho el ejercicio de eliminar. Así que uno se puede imaginar que ciertamente hay una necesidad del procurador ambiental. Pero antes de hacer el asunto de seguir, vamos a darle un buenos días aquí a nuestro otro comoderador, el doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Buenos días a ti, Carlos. Buenos días a Gabriel y buenos días a Juan. Placer estar aquí de nuevo. Y igualmente a la gente que nos está escuchando por el otro lado. Y nos podríamos también preocupar de que exista una investigación un poco más profunda de algunos proyectos, porque muchos de estos proyectos tienen unas consecuencias enormes sobre la ciudadanía. Preguntémonos si las cenizas que propiamente están tiradas en el área de Peñuelas y en Guayama y en otros lados no le causan problemas de salud y problemas ambientales a la ciudadanía que vive en esas áreas, y ellos tienen que tomar medidas y gastos adicionales para atender lo que es una producción contaminante que no tiene ningún control. Así que parecería que estas propuestas del Partido Independentista van en la dirección de atacar problemas que todos nosotros al presente vemos y sufrimos. Fíjate, hay otra de las propuestas que mencionaste, que es lo de que estas nuevas organizaciones y mecanismos dentro del proceso de gobierno le permitan a los ciudadanos intervenir y cuestionar y analizar las propuestas de grandes proyectos que estén sometidas de parte del mismo gobierno o del sector privado. Me recuerda que, ahora que dice Carlos, de las cenizas que hay allá en Guayama y en muchos municipios cercanos allá, hubieran estado aquí en la bahía de Mayagüez, si no fuera por que la comunidad lo evitó. Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente y otras entidades unieron fuerzas y estuvieron ahí batallando hasta que eso no ocurrió aquí. Desgraciadamente allá en el lado de Guayama, por las razones que fuera, la lucha que se hizo en contra allí también no fue exitosa y han terminado con décadas ahí de acumulación de estas cenizas tóxicas. Así que el papel de las comunidades es muy importante en la defensa del ambiente, y esta propuesta del Partido Independentista crea los mecanismos para que la gente pueda tener el poder de detener los proyectos malos y de que se puedan aprobar los proyectos buenos también. Sí, y algo que ha estado ocurriendo es que apenas se están haciendo declaraciones de impacto ambiental y tenemos proyectos como, por ejemplo, lo que mencionó Carlos, de esta propuesta de Luma de usar herbicidas, y hay una lista de 17 herbicidas diferentes, incluyendo varios que son componentes del agente naranja que usaron los militares en Vietnam, y que se conoce que causa. Y en Puerto Rico, bueno, aquí lo probaron en el Cerro de las Mesas, y se sabe que eso tiene serios efectos a la salud. Y eso estamos hablando de regar eso por donde están las líneas de transmisión. 16,000 millas. 16,000 millas. Entonces, pues eso evidentemente va a tener un impacto ambiental significativo, no solamente al ambiente, sino a la salud pública. Eso requeriría una declaración de impacto ambiental, pero nadie habla de eso. Nadie habla de hecho, uno de los grandes problemas de eso es que todos esos herbicidas, con lo que llueve aquí, se irían con el escogentío, y entonces el escogentío los va a depositar en las quebradas y eventualmente terminan en nuestras reservas de agua potable. Sí, exactamente. Eso va a la quebrada, va al río, por ejemplo, el Río Grande de Añasco. Sabemos que la toma de agua de la planta de Miradero, que le da
el agua potable a la mayor parte de Mayagüez, a la mayor parte de Añasco, a la mayor parte de Rincón, a Hormiguero completo y a buena parte de Cabo Rojo también le da agua. Esa agua estaría, ¿verdad?, recibiendo los flujos. Contaminada. Contaminada, sí, con Oye, herbicida. Y no habría y no hay una declaración de impacto ambiental que hace años, cuando existía la Junta de Calidad Ambiental, se hubiera requerido. Aquí se supone que por ley hay que hacer una declaración de impacto ambiental hasta para propuestas de ley que puedan impactar el ambiente. Y aquí esta barbaridad es anunciada con bombos y platillos por Luma y no sin declaración de impacto ambiental, nada más pidiéndole permiso a recursos naturales que vaya con como funciona. En la economía, y lo sé yo por experiencia más de 50 años en esto, se ha desarrollado métodos para medir el daño ecológico. El daño es lo que nosotros llamamos costos externos o costos de externalidades. Yo he hecho varios trabajos y documentos midiendo esos costos de externalidad del uso del gas metano, el uso de los diferentes componentes. Si tú utilizas, Luma utiliza estos herbicidas, lo más seguro que va a tener un costo social que se puede medir en dólares y centavos, ¿verdad? Y eso obviamente se le añade a la lista de costos que trae Luma. Porque la gente me pregunta, ¿es que tenemos que pagarle 200, 300 millones si cancelamos el contrato? Pero es que nos está costando más tener a Luma. Si añadimos todo lo que ellos, la estructura de las corporativas de Luma genera, que tienen vicepresidentes que no tenía, que se pagan más salarios, que hay un costo mayor, todo eso lo paga la autoridad. Sí, se les paga los viajes y se les paga los hoteles. Eso, además de ese costo, si tú le añades el costo ambiental del uso de los fosfatos y herbicidas, ¿cómo se mide este costo? Bueno, porque tú vas a tener un daño a la gente, no solo, también a los coquíes, y a los lagartos y a los que sea, pero a la gente misma, a nosotros en la salud. Bueno, tú sabes de esto, de la cuestión de los pleitos. Y nos enfermamos, entonces ¿cuánto cuesta el tratamiento? Exactamente. Entonces, si tú añades ese costo, Luma nos sale 200,000 veces más caro que cancelar el contrato, ¿ves? De hecho, bueno, pero sigamos con el asunto de las propuestas de los partidos, porque tenemos comentarios sobre las propuestas que aparecen de los otros partidos, porque son medias peculiares en ocasiones. Sigue, por favor. Bueno, pero creo que es importante, ¿verdad?, hacer hincapié en que esta propuesta que está haciendo el Partido Independentista es la única propuesta que vemos en cualquiera de los partidos que habla precisamente de estos asuntos que son medulares a la salud pública y de problemas actuales de nuestra comunidad puertorriqueña. Y que a mi mejor entender, de todos los problemas ambientales que tiene Puerto Rico, que son muchísimos, este es el mayor. Y que no hemos terminado, porque también provee para darle legitimación activa a todo puertorriqueño. Es decir, que una agrupación ambiental que se preocupa por el ambiente en Puerto Rico y que la agrupación ambiental podría estar en Mayagüez, por ejemplo, pero le preocupa el proyecto Esencia, que es otro que está en Cabo Rojo y que es otro que entendemos que necesitaría una declaración de impacto ambiental y no sabemos si van a hacer una, pero que ciertamente nos afecta a nosotros. Nosotros viajamos a Cabo Rojo, nosotros somos puertorriqueños y Cabo Rojo está en Puerto Rico. Cabo Rojo tiene pesca y esa pesca nosotros la consumimos. Así que, pero no, como está establecido el orden jurídico ahora mismo, tú tienes que ser un pescador de aquel sitio, o tienes que vivir en la playa, o tienes que tener una casa en la playa allí, o algo por el estilo, para poder ir a los tribunales a pedir remedios para esta propuesta. Y de hecho es pedir remedios sobre daños que ya te hayan ocurrido y no sobre daños que te pudieran hacer, independientemente a la gravedad de los daños. Sí, muchas veces tienes que esperar a que te den el cantazo para entonces demandar. O sea, no puedes demandar cuando ya está, preventivamente, pero cuando ya está claro que viene. O sea, ¿verdad? Es una injusticia completa nuestro estado actual, en donde no le permite a las personas reclamar, oye, esto me va a hacer daño, y es claro que me va a hacer daño. El no permitirle a la persona levantar un cuestionamiento al respecto, eso es absolutamente injusto. Así que el Partido Independentista propone que no,
hay personas que tienen toda la legitimidad precisamente porque quieren prevenir el que estas cosas me puedan hacer daño. Y otra propuesta también del Partido Independentista es crear salas especializadas en asuntos ambientales, de tal manera que haya técnicos, haya jueces que tengan un buen conocimiento de las leyes ambientales y de lo que es la ecología, de lo que es la salud pública, para realmente poder hacer un juicio mucho más informado de lo que se trata de lo que se tratan los asuntos. Debo añadir que hay otra propuesta también del Partido Independentista que no la vemos en ningún otro partido, que es un programa para sustituir el sistema de tubería de distribución de agua potable para reducir la pérdida de agua a un 15% en 5 años. Es un programa de ir remediando el asunto de la pérdida de agua. Sí, es meterle el diente al asunto de manera activa. Se estima que aproximadamente la mitad de todo el agua que producen las plantas de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado se pierden luego en las tuberías, nunca llega a su destino. Y eso pues encarece el agua porque hay que trabajar el doble para producir lo que se consume. Y también pues es un daño ambiental que se hace porque está tomando agua de los embalses, de los ríos para para luego botarla, ¿verdad? Entonces pues creemos que es también una propuesta que solamente está presentando el PIB. El PPD en su programa de 2020, y debemos decir, ese programa, vi la fecha. La fecha de ese programa fue 30 de octubre de 2020. Yo espero que en este año lo hagan con un poquito mayor de antelación, porque si vamos a esperar al 30 de octubre de 2024 para recibir el programa de gobierno del Partido Popular, pues ya será muy tarde para evaluarlo. Pero en ese programa, la parte ambiental, hay una propuesta que es la única propuesta de ese tipo que encontré entre todos los partidos. Y es un programa nacional de acción climática y resiliencia, que estaría bajo la oficina del gobernador para integrar la política pública del Estado Libre Asociado, y ahí se refiere específicamente a la Ley 33 de 2019. Esa Ley 33 es aquella que creó el Comité de Cambio Climático, en la cual José Israel Alameda participó, y otros expertos, ¿verdad?, y asesores, y entregaron recientemente en este año, ¿verdad? Hace apenas como 2 meses, entregaron su informe para la evaluación del Senado de Puerto Rico. El Senado pues no tomó acción. Debo aclarar que yo no estaba allí, no fui yo pensé que tú estabas allí. No, pero estoy asociado a ellos, obviamente. Ellos me consultan. O sea, ellos son asesores y tú eres asesor de ellos. Ellos me consultan uno que otro, sobre algunos asuntos, pero no, no estaba en el comité. Pero fíjate, acabas de decir algo muy interesante. La propuesta del programa de gobierno de los populares en el 2020 era, y que suponemos que van a arrastrarlo ahora, crear una entidad para poner en práctica lo de las recomendaciones de la comisión o del Comité de Cambio Climático. Sin embargo, este cuatrenio, cuando ya ese comité le somete a la legislatura las propuestas, la mayoría popular se negó a considerarlo diciendo que lo iban a dejar para el año que viene, que lo querían pensar. O sea que después de 4 años de haber dicho que lo van a hacer, todavía lo que hacen es, cuando tienen la oportunidad, lo que hacen es posponerlo otro año más. Bueno, y entonces tú miras lo del PNP en el año 2020. Ellos dicen enmendar la ley 33 de 2019, que es esa ley que creó a este comité de cambio climático, para aclarar sus deberes y facultades de ese comité e integrar el comité al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿Tú sabes cómo fue que eliminaron a la Junta Local Ambiental? La integraron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ¿verdad? Así que la propuesta del PNP es desaparecer a ese comité, que no haya ningún informe. Y esa fue, claro, la propuesta 2020, ya un poquito tarde porque el informe está, pero ya usted ve por dónde es que el PNP va y el Partido Popular pues le está arrastrando el asunto. Cada vez que usted hace un comité y lo coloca en una estructura o bajo fortaleza o bajo una agencia de esta, es para desaparecerlo. Sí. Ese comité desaparece. Ese es igual que cuando se hace el issue de Luma hace como un año. El gobernador nombró a Francisco Portela, qué sé yo, y lo puso en Fortaleza. Y yo dije,
eso es para desaparecerlo, porque él va a ser un fotuto de Fortaleza, de lo que diga Fortaleza. De hecho, ese señor que tiene grado de ingeniería y grado de leyes, en realidad no ha hecho absolutamente nada que aparezca en la prensa sobre el asunto de lo que el gobernador dijo que iba a hacer, que era una supervisión del asunto de lo que hicieran Luma y Genera. La realidad es que entre el negociado de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica, la oficina del gobernador y otras tantas entidades, ninguno de ellos le quiere meter el diente a lo que es propiamente una compañía que todo el mundo sabe que no está funcionando. No tienen por qué ir a demostrar. Hay una de las propuestas del proyecto Dignidad, me parece que dijiste, hay una propuesta allí de que ellos quieren supervisar lo que esté haciendo Luma, y si en 90 o en tantos meses 90 días, sí, no han hecho, hay una serie de cosas de que están haciéndolas mal, pues entonces se cancela el contrato. Bueno, pues ¿qué le parece si usamos lo que son 3 años de evidencia? No tiene por qué esperar 90 días adicionales. Lo que hay que hacer es poner la evidencia que ya está sobre el tapete de que esa compañía no está funcionando. Así que hay propuestas, por ejemplo, esa del proyecto Dignidad, que es una de tantas que a mí me parecen peculiares. Eso es una propuesta con miras a no hacer absolutamente nada. Se parece a la propuesta del gobernador cuando estaba de candidato a la gobernación. Dijo: yo voy a fiscalizar ese contrato y lo voy a modificar. Ajá, ¿cuántas de esas partes ocurrieron en los pasados 4 años? Ninguna. Pero bueno, sigue tú, Juan Carlos, que después acá el... Pero sí, uno mira estos programas y te das cuenta de que lo que hacen es llenar espacio, ¿verdad? Llenar espacio, porque algunas de estas propuestas que dicen ser ambientales no tienen nada que ver, o sea, no son pro ambiente, ¿verdad? No son pro ambiente, precisamente porque un ejemplo de eso, y me estoy quizás desviando un poco, pero ya que hablaste del proyecto de Dignidad, lo que uno ve del año 2020 del proyecto de Dignidad es que quieren dar los permisos rápidos, ¿verdad? Permisos de uso, por ejemplo, un negocio que tiene un permiso de uso, eso supone que cada año o cada cierto tiempo lo renueven, ¿verdad? Hay que renovarlo, y para renovarlo tiene que tener una certificación de bombero, por ejemplo, que no haya cerrado una puerta que antes de escape que era necesaria. Pues el bombero tiene que certificar que se está cumpliendo con las reglamentaciones de los bomberos, y eso es necesario para renovar el permiso de uso. Si ya no se va a tener que renovar los permisos de uso, pues entonces está poniendo en riesgo a las personas que estén trabajando allí, a las personas que vayan Esencialmente ¿sí? concediste un permiso vitalicio. ¿Vitalicio? Sí. Entonces, uno de los propósitos de la renovación de permisos es el asunto de revisar que la compañía que sea, está cumpliendo razonablemente con todos los compromisos que hizo previo a obtener el permiso de uso. Y eso es extraordinariamente importante para toda la ciudadanía que en alguna u otra medida tiene que interactuar con esa compañía. Exacto. Pero hay algo también sobre el asunto de si el Instituto de Cultura tiene o no que dar algún tipo de... O sea, el proyecto Dignidad propone en lo que era en el 2020 que el Instituto de Cultura puertorriqueña no tenga que decir nada sobre construcciones. Que imagínate, o sea, que en el proyecto de Esencia, que va a destruir montones de yacimientos arqueológicos arcaicos, que esos son súper valiosos, porque esos son de los primeros pobladores de Puerto Rico, antes de que llegaran los que usaban, lo que trajeran la yuca. No estaba Carlos ahí, ¿verdad? No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, ni nuestros abuelos siquiera estaban ahí todavía. Y eso, y para eso el Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene mucho que decir, ¿no? Pero la propuesta del proyecto de Dignidad es que no tengan nada que decir. Es una cosa que uno se queda espantado. Bueno, y está la otra parte. Aquí hay una parte en donde dice, el programa de 2020 del proyecto Dignidad, estaba la otorgación de permisos temporales para proyectos para los cuales no se visualice impactos significativos a la salud o el ambiente, pero sin evaluación ninguna.
¿Cómo tú vas a...? No se visualice. No se visualiza. ¿Cómo tú vas a determinar que no se visualiza? Pues tienes que hacer un estudio. ¿Quién va a determinar que no se visualiza? ¿La persona que está proponiendo el proyecto? Ajá. No, el que está proponiendo el proyecto va a decir en todo momento no, si no se visualiza. Y entonces, de allí en adelante, como no hay examen ninguno, y eso es parte de lo que estaba proponiendo el proyecto Dignidad, y está subyacente, está oculto entre las oraciones que ellos tienen, pues lo lamento, eso es una poca vergüenza, eso no tiene otro nombre. El proyecto de Cliff en Aguadilla, seguramente el proponente no visualiza que va a tener ningún impacto. Claro. Aunque está construyendo sobre las cuevas, tumbando mogotes. De hecho, los procesos de declaración de impacto ambiental que antes se hacía para determinar si habría un impacto, de evaluación ambiental, si habría un impacto ambiental significativo. Y si se determinaba que había un impacto ambiental significativo, entonces se hacía una declaración de impacto ambiental. Pero para determinar si se hacía un impacto ambiental significativo, pues había que hacer una evaluación ambiental. O sea, siempre había que hacer algún documento y algún proceso de evaluación antes de llevar a cabo una determinación. Yo he visto aquí una tendencia, al igual que en Estados Unidos, y especialmente con estos proyectos de Donald Trump y el proyecto 2025, es como a desdeñar el ambiente, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, con la conservación, preservación, valorización de esos recursos, porque tienen un valor intrínseco, le dan vida, ¿verdad? ¿Quién dice que las Amazonas no es el pulmón del mundo? Y eso tiene un valor ecológico, y eso hay profesores como Robert Constanza, economista ambiental de la Universidad de Vermont, que ha trabajado con la medición de eso y le da valor. Precisamente, ¿por qué hace eso? Para que tomemos conciencia de que eso tiene un valor significativo para la vida y para el planeta. ¿Ve? Y aquí, como la visión de Estados Unidos con el Partido Republicano y estos partidos que cuando yo los oigo hablando, ellos jugando pelota dura, por ejemplo, la Rodríguez Bebe, la libertad económica y la libertad, y todo eso es para destruir todo lo que venga por ahí del ambiente. No hay una valorización de lo que nos cuesta eliminar el Amazonas, por ejemplo, lo que nos cuesta eliminar y regar herbicida, lo que nos cuesta tumbar todos estos recursos naturales. Eso tiene un valor para la vida del planeta y para la vida de nosotros. Y eso no se está tomando en consideración. Yo no sé si, por ejemplo, el detalle está en que cuando estas personas están sugiriendo, yo voy a regar por allí herbicida por todas las esquinas del archipiélago puertorriqueño, pues claro, pusieron allí que allí hay una esquinita por allá en Dorado, o hay una esquinita por allí en San Juan, en el viejo San Juan, donde no vamos a regar el herbicida. Y por supuesto, entonces, hay algunas personas que se hacen el chivo loco, dirían allá en casa, de que, bueno, como no lo van a regar aquí donde yo vivo, pues no me tengo que preocupar. La realidad no es esa. Todas estas cosas tienen unas consecuencias enormes. La dispersión de contaminantes tienen consecuencias enormes. En Estados Unidos, en un lugar que tiene geográficamente mucha más extensión que el archipiélago puertorriqueño, la presencia de contaminantes en el agua, contaminantes metálicos, plomo, cadmio, asbestos, ese tipo de cosas tiene unas consecuencias enormes. Hubo ciudades enteras que tuvieron que levantar un cuestionamiento de cómo era que mi sistema de acueductos me estaba trayendo a mi casa agua que estaba contaminada, y que entonces los hijos de las personas que vivían en esas ciudades estaban teniendo problemas de salud enormes por cuenta de que ellos consumían el agua que estaba contaminada. Se sabe, eso es parte de Nueva Jersey, eso es parte de Michigan, y esto es de los últimos 5 o 6 años. Si vamos un poquito más atrás, hay casos extraordinariamente aclarados en la historia de la humanidad en donde la contaminación es una cosa que tiene gran implicación para todas las personas. Me pareció haber mencionado en una ocasión el asunto de la bahía de Minamata en Japón, que en los 1960 se descubre que la bahía de Minamata, que tenía varias aldeas de pescadores, todo en la vuelta de la bahía, los niños de estos pescadores y algunas personas mayores estaban padeciendo ciertas enfermedades
que eran producidas por la presencia de contaminantes, mercurio, plomo y otras cosas. Pues resulta que arriba de esa bahía había una fábrica de baterías. Y la fábrica de baterías, parte de los residuos eran arrastrados en el río hasta la bahía. Los pescadores pescaban almejas y ostras y cosas por el estilo, y ahora parte de lo que ellos se comían estaba ya contaminado, porque eso se iba en el fondo. Estos animales son propiamente filtros biológicos de lo que está presente en el agua. Así que ellos se comían esto y ahora estaban comiendo propiamente el veneno. Pero era un veneno que no lo producían ellos, se producía arriba. No hay ninguna diferencia de lo que pueda ocurrir en un Puerto Rico donde llueve tanto y todas nuestras fuentes de agua están basadas en el agua acumulada en nuestros embalses. Y si los embalses están contaminados, Cristiano, en San Juan y en Ponce y en Mayagüez y en todos lados, tendríamos nosotros un problema enorme. Así claro. que... Mira, el caso particular reciente de AES, la compañía de Guayama, que las cenizas fueron depositadas en un momento dado en República Dominicana y llegaron al mar en República Dominicana y afectaron personas que vivían de la pesca. Y máxime cuando ellos utilizaron los residuos de esas cenizas para hacer como una especie de concreto, porque decía que era barato. Y se contaminaron las familias y dejaron esa práctica. Y lo otro es que la misma AES, todas esas cenizas llegaron a los acuíferos. Y según la EPA, que dice que la contaminación es de por vida. Y después de eso vinieron acá. Exactamente. Después de eso vinieron acá a Puerto Rico, o más bien comenzaron a tirarla aquí en Puerto Rico y dañaron el acuífero de Salinas. Con mercurio, que es lo que Con estamos señalando. mercurio. Y el daño, ¿cómo es? Sí. De por vida. De por vida. Y el mercurio es de los peores venenos. Eso te destruye el sistema No hay nervioso. marcha atrás. ¿Sí? O sea, de eso es que se trata cuando tratamos de tener una economía, ¿verdad? Una economía real de producción. Tenemos que reconocer el valor de esos recursos naturales. No es como esa revolución industrial que creía que los recursos naturales tenían un valor de cero o que eran reproducibles automáticamente. Y eso en la historia del mundo se sabe que no es así, que el resultado es lo que estamos pasando, cambio climático y los costos que trae ese cambio climático. Bueno, y entonces, pasando ahora, ¿verdad? A las propuestas que son compartidas, o no compartidas, pero que sí, que más de un partido toca un tema, ¿verdad? Ambos, el PNP y el PIB, tocan el tema de desperdicio sólido. En el caso del PNP, se destaca la fiscalización de vertederos. Pero cabe pensar, ¿verdad? Por lo menos la manera en que yo lo veo, esto es la propuesta del PNP de 2020. Es decir, que ellos estaban proponiendo que iban a estar fiscalizando los vertederos para que tuviera una continua cumplimiento con las condiciones del permiso de operación. Han pasado 4 años con el PNP en la fortaleza. Yo no he escuchado nada sobre fiscalización continua de los vertederos. Hasta donde entiendo hay muchos que están incumpliendo, ¿verdad? Con sus permisos. Es decir, que no es una promesa cumplida. Dicen también que en cuanto a los vertederos en cumplimiento, que van a implementar un plan a 2 años para tener todos los vertederos en cumplimiento. Eso suena chiste. Sí. Pasaron 4. ¿Qué han hecho en eso? Pasaron 4 y no estamos, yo creo que no se ha ni siquiera comenzado. Sobre los vertederos ilegales, ¿verdad? Un programa de vigilancia, identificación y limpieza de vertederos ilegales en los campos y las playas. Pues de eso yo no he visto gran cosa tampoco. Yo 4 años para hacer algo, pero tampoco lo hicieron. Tampoco. Un plan estratégico para el manejo de desperdicios, que van a ser un verdadero plan estratégico para el manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico, elaborado con la participación de diversos sectores. Bueno, por esto yo entiendo que existe un plan, pero no es verdadero. Ellos van a hacer un plan verdadero, pero ese plan verdadero no he visto que haya habido un proceso. No lo han hecho todavía. Verdaderamente no ha aparecido. Verdaderamente no ha aparecido. Por ningún lado. ¿Verdad? Es interesante, ¿verdad? Ahora estamos mirando la propuesta en el año 2020, ¿verdad? Y han estado en el poder y nada de esto ha sido cumplido.
Entonces habla de reciclaje mediante municipios. Darle recursos a los municipios para que todos tengan un plan de reciclaje obligatorio para residencias y comercios. Entonces... como dicen los abogados, tomo excepción de eso. No, es que el tema del reciclaje a mí me hace brincar rápido. Sí, es un tema bien difícil. Llevamos bien décadas difícil. hablando del reciclaje, educando a la gente para el reciclaje. Y sin embargo, la gente que quiere reciclar, no hay mecanismos reales de reciclaje en casi ninguna parte de Puerto Rico, y lo que hay es muy limitado. Incluso aquí en Mayagüez, el municipio se supone que tiene un programa de reciclaje, pero que cubre nada más que unos sectores, no cubre todo Mayagüez. En mi casa ya yo me di por vencido, me pasaba llevando el reciclaje al centro de acopio que supuestamente hay cerca de Casa Alameda, y aquello es un vertedero, y si allí todo llega y se tira junto, toda la basura, y en realidad no se recicla, yo me temo que allá donde de verdad se supone que está ocurriendo, tampoco se está haciendo como debe ser. Yo he visto y eso, perdona, sigue. No, es que el problema con eso, y no se resuelve con entonces decir que todos los municipios lo tienen que hacer, que es lo que dice que está en el programa del Partido Popular, del PNP. Eso, pasar la papa caliente para adelante y no hacerse responsable del gobierno central de la función importante que tienen, porque es que el reciclaje nunca va a ocurrir si no hay los mercados secundarios para los materiales reciclados, como pasa con el cristal. Desde hace tiempo aquí en Puerto Rico se dejó de estar recogiendo las botellas porque no había que hacer con las botellas. Ahí creo que un sitio en el norte que recicla botellas para materiales de construcción. Botellas de una cristal, cooperativa, una botella de cristal. El plástico, lo que hacen en algunos sitios es mandarlo para China, igual que los metales y las gomas, los neumáticos. Allí hay mercado. Porque allá hay mercado, que entonces allá lo procesan y nos mandan para acá los productos hechos con esos materiales, en vez de el gobierno central darle prioridad al desarrollo de empresas puertorriqueñas que utilicen todos esos materiales, como estaba la fábrica de cartón, la fábrica de botellas. Aquí hubo empresas que hubieran podido continuar y no pueden competir contra la importación china de los mismos materiales, eso, o la importación de productos de Estados Unidos, o que no pueden cumplir con tantos requerimientos ambientales que pone la EPA norteamericana, que para eso sí interviene. Entonces, que ese es un área que debiera ser la primera prioridad en cualquiera de estos programas de gobierno, y sin embargo no es atendido. Tiene que desarrollar toda una industria puertorriqueña de utilización de materiales reciclados. Y entonces todos los municipios pueden recoger, la gente puede reciclar, los municipios recoger, y ahí a dónde mandar las cosas. Si no, pues va para el vertedero de todas formas. Sí, estaba leyendo recientemente en cuanto al plástico, que reciclar el plástico, coger el plástico y volverlo a utilizar, es más costoso que hacerlo nuevo. Sí. Entonces... Así que si hay un interés social en que no ocurra el hacer nuevo, porque contamina también, pues entonces tiene que incentivarse la actividad, de alguna forma bajarle los costos a la empresa. O subírsela al que lo hace nuevo. Exacto, poner un impuesto al arbitrio, a la importación del producto nuevo, para que se utilice en vez de seguir solamente contaminando, que de hecho esto es un tema para los economistas como Alameda. O sea, que si se considera que reciclar es más costoso que el producir el producto nuevo, quiere decir que en la producción, en el reciclaje, no se está reconociendo el costo adicional, o en la importación, ¿verdad?, de los productos nuevos, no se está reconociendo el costo de la contaminación del producto cuando no se recicla. O sea que es una temática también para los economistas, de cómo vas entonces a ponerle precio a las cosas y arbitrios y penalidades e incentivos para que se pueda cumplir con los objetivos de mejorar el ambiente que haya definido la sociedad. Yo quisiera insertar algo que es un poco... Todo lo que tú has dicho, Gabriel, es la manera en que esto uno esperaría que racionalmente se opere.
Vamos a mirar en qué manera podemos reducir la disposición de residuos sólidos que de alguna manera lo que hacen es llenando vertederos. Sin embargo, cuando yo leo esta propuesta del Partido de Negación Puertorriqueña, yo lo que veo es simplemente un esquema para tener otra oficinita más de burócratas en cada municipio que va supuestamente a establecer un supuesto plan de reciclaje que eventualmente no va a llegar a ningún lado. Van a contratar a alguien para que se lo haga la cosa. Bueno, yo no creo que ni tan siquiera, o sea, esto es, el gobernador Joselló trató de establecer Joselló padre, trató de establecer unos procesos de reciclaje, y la realidad es que aunque eso inició, eventualmente no le dieron continuación al asunto. Los cuatrienios en donde hemos tenido gobernadores del Partido Nuevo Progresista tampoco le han dado continuación a esos proyectos. Por lo tanto, no es que a ellos les interese el asunto del reciclaje de la basura, no les interesa la reducción de aquello que llega hasta los vertederos, es simplemente otra oficinita más para darle empleo a los amigotes del alma. Y por supuesto, habrán unos contratos para los Santa Marías que vienen a recoger la supuesta basura y vienen a repavimentar las calles, pero en realidad todo eso serán nuevos contratos para los amigotes y no es una solución al pueblo de Puerto Rico sobre un problema que es muy serio. El asunto de los vertederos, es claro que hay 78 municipios, pero es un puñado de vertederos los que están todavía funcionales. Y eso es tan genuino como es. Así que, pero bueno, Juan Carlos, tú ibas a seguir. Ajá, sí, vaya que ahora me doy cuenta que se está acabando el tiempo. Pero tenemos el Partido Independentista, pues también hace una propuesta en esto de desperdicios sólidos, pero adolece de que tampoco pone énfasis en los mercados, ¿verdad? Quieren crear un departamento de economía circular para sustituir a la antigua autoridad de desperdicios sólidos que la entejaron en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Pues un departamento que se encargue de eso, pues eso quizás es importante, pero ¿verdad? Si no se toca lo de crear un mercado, pues sería muy muy difícil. Pero Juan Carlos, perdona, esto del concepto de economía circular precisamente lo que quiere decir es maximizar la reutilización de los productos y de los materiales. Y en ese sentido, por lo menos, es un concepto que es económico. El hecho de que le pongan economía circular, por lo menos, podría indicar que algunas de las personas relacionadas al PIB que trabajan en este programa tienen una idea de la necesidad del desarrollo de los mercados y de trabajar con los precios relativos de cada cosa para lograr la economía circular. Pues fíjate, porque yo, precisamente leyendo entre líneas, pues yo tratando de encontrar algo así, ellos tienen 3 puntos. Y el último punto tiene que ver con proponer que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio priorice el fomento de industria que procese materiales reciclables, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿y cómo es que lo va a hacer? Y después, ¿serán ellos los que promuevan algún impuesto en algún lugar o alguna exención contributiva o algo por el estilo que promueva el que se haga? Bueno, y también que hayan interacciones entre ciertas industrias. Si una industria necesita cartón para empacar algo y ese cartón puede ser sacado de una cosa reciclada, pues entonces ya hay una industria que tiene que aprovechar el material que se descartó, ¿verdad? Que era basura, pero era cartón o papel que se podía usar para fabricar una cosa nueva, una nueva caja para esta otra cosa que este señor va a vender. De hecho, por supuesto, en plásticos, pues bueno, pues botellas de plástico, o sea, es tratar de reciclar y establecer industrias que puedan fabricarte aquellos materiales o aquellos artefactos que tú puedas necesitar para luego seguir adelante, y en eso yo creo que el Departamento de Desarrollo Económico pudiera tener algo que hacer útil para el país. Y ellos dicen que se le dará preferencia a las industrias nativas y comunitarias. En nuestra historia, creo que fue en la década de los 40, antes de que se convirtiera el modelo económico de Puerto Rico en uno de traer inversionistas de fuera,
se estableció fábricas de cristal, de botella, para la industria del ron que se estaba estimulando en Puerto Rico, y la fábrica de cartón para poner las botellas con el ron, para no tener que estar importando ese material. Fueron iniciativas del gobierno de aquella época. Después entonces se las vendieron a compañías privadas, y el cemento, la industria del cemento en Puerto Rico comenzó también como una iniciativa del gobierno, porque veían que en Puerto Rico hace falta que haya cemento, no hay suficiente producción privada, pues vamos a eso. Y la industria eléctrica, que lo que había era unas pocas compañías privadas, el gobierno decidió crear la Autoridad de Energía Eléctrica, consolidando la producción y dándole la encomienda de electrificar a todo Puerto Rico. O sea, el gobierno puede tomar la iniciativa de crear estas cosas. La fábrica de cristales no tan solo fabricaba para botellas para las vendedoras de ron, también para el embotellamiento de leche. Sí. Era una de las tantas compañías que utilizaba el cristal fabricado en Puerto Rico para las botellas de leche que se le vendían a todo el mundo, porque todo en su casa tenía botellas de leche. Así yo recuerdo que antes llegaba el lechero llegaba a la casa, ¿verdad? Y llevaba con una botella de cristal, y uno después, después que consumía la leche, pues volvía a poner el recogía las botellas vacías, la botella vacía. y te dejaba las botellas llenas de leche. Ay, María, eso son bien viejos. Bueno, está bien, pero era una forma de reciclar, eso es una forma de reciclar y reutilizar, ¿no? Eso es reutilizar. El tiempo se nos vuela aquí. Hay algo sobre soberanía alimenticia, así que te toca en media oración decirlo. Bueno, eso, el PPD y el PIB son los únicos dos que hacen propuestas en relación a soberanía alimentaria. Ellos también son los únicos dos que hacen propuestas sobre protección de terrenos de alto valor ecológico. En el caso de soberanía alimentaria, el Partido Popular habla de integrar al programa Agrofuturo 2030, no sé qué programa es esa. Quiere integrar a ese programa al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez para llevar la seguridad alimentaria al máximo de su capacidad productiva en 10 años. Yo por lo menos recuerdo en el cuatrienio de Alejandro García Padilla, que quizás uno de los mayores... Minnacoba, de los mayores éxitos de ese cuatrenio fue la parte de la agricultura. Una pena que eso no pudo seguir echando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, en cuanto al PIB, ellos quieren sustituir la autoridad de tierra por la autoridad de soberanía alimentaria, y quieren tener una meta como cultivar 600.000 cuerdas en 4 años, incluyendo 10.000 específicamente para arroz, y establecer y desarrollar escuelas especializadas en agricultura y ambiente, e incorporar también el asunto de la pesca comercial y artesanal, que en Puerto Rico se abandona. Juan Carlos, tú nos has traído un tema que yo creo que es de gran importancia, y lo hemos de continuar en nuestro próximo sábado. Sí. Así que a todos nuestros queridos radioescuchas les agradecemos su audiencia y les invitamos a la actividad de esta noche a las 7 de la noche en el Pilar de Filló. Ha sido Voces de la Soberanía, auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua. Tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Compatriotas, en el pasado hubieron personas que les fallaron, pero